El presidente Peña Nieto llega a su tercer informe de gobierno en una situación muy distinta a la que vivía hace un año. En los últimos meses le estalló una crisis de derechos humanos interna y en los últimos también se ha recrudecido desde el exterior una crisis financiera internacional por la caída de los precios del petróleo y por las turbulencias en los mercados financieros a propósito de la desaceleración económica en China. ¿Qué es lo que podemos esperar de este informe de gobierno al que estamos a punto de llegar en los próximos días y que marcará la segunda parte de la actual administración? Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver unos datos y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Entramos a esta segunda mitad. El presidente Enrique Peña Nieto llega a su tercer informe de gobierno en un contexto muy difícil por el recrudecimiento de la tormenta económica internacional sobre los países emergentes y la caída de los precios de las materias primas, como el petróleo. Las turbulencias por la desaceleración de la economía internacional, la caída del petróleo y del peso, además de la expectativa de aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, dibujan un panorama complejo para la segunda parte de su mandato, aunado a los rezagos acumulados en el crecimiento y la desigualdad de su primera mitad. Además, llega tras un año de recibir fuertes críticas de organismos internacionales por las crisis de derechos humanos que se reveló con los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, y que han dado lugar a un fuerte cuestionamiento ante la estrategia de guerra contra las drogas, que prometió modificar de su antecesor sin cumplir hasta ahora. El presidente, no obstante, se ha defendido diciendo que a otros países les ha ido peor ante la volatilidad internacional y destaca haber conseguido la mayoría en la Cámara de Diputados junto con sus aliados en las pasadas elecciones para garantizar la aprobación del presupuesto hasta 2018. A pesar de ello, los casos de corrupción que salpica de su gobierno han afectado su imagen y sobre todo la credibilidad y la confianza de los ciudadanos. ¿Qué es lo más importante de los primeros 3 años de Enrique Peña Nieto? ¿Qué esperar de su tercer informe? ¿Se acompañará de cambios en el gabinete? ¿Puede recuperarse el Mexican Moment? Posiciones. 1. Pobreza es reto del Estado, no solo de Sedesol, declaró Rosario Robles. 2. Estoy consciente y reconozco que estos acontecimientos dieron lugar a interpretaciones que lastimaron e incluso indignaron a muchos mexicanos. A todos ellos les ofrezco una sincera disculpa. Así lo dijo el presidente Enrique Peña Nieto respecto a la investigación de la Casa Blanca. 3. La presidenta nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Nelly Molina, planteó la necesidad de reconstruir el llamado Mexican Moment, que ofrece el contar con reformas históricas, profundas y estructurales, en especial la de telecomunicaciones y la energética. Arrancamos con opiniones encontradas. Vamos a ver cuáles son las perspectivas del tercer informe del presidente Peña Nieto que dará, más bien entregará, porque ya no da, entregará al Congreso en los próximos días. Me da mucho gusto que esté con nosotros Mariana Campo, responsable del programa de rendición de cuentas de México Evalúa. ¿Qué tal? Buenas Como siempre, noches, un placer, Mariana. Encantada, buenas Muchas gracias. noches. Fabiola Guarneros, su directora editorial de Excelsior. Gracias por estar. Gracias, Pepe, por la invitación. No. ¿Qué tal, Mariana? ¿Qué tal? Gracias a los dos. Y vamos a tener también por teléfono a Pepe Fernández Santillán. Pero si quieres arrancamos, Mariana. Es un tema muy complejo. Decíamos, justo hoy se pone en marcha ya la campaña en la que, campaña de publicidad en la que el gobierno anuncia sus logros de cara al informe. Pero, ¿qué es lo que te parece más importante? ¿Qué es lo que destacarías de este sexenio y sobre todo que deba figurar en este tercer informe? Pepe, yo creo que va a ser un tercer informe muy complejo, con muchos retos para el presidente, porque la situación de su gobierno cambió radicalmente después de que finalizó su segundo informe. Yo creo que el presidente tiene que rendir cuentas sobre el estado de su administración pública ante los retos que vemos los ciudadanos día a día. Aquí en México tú sabes que no ha sido menor los sucesos del último año en cuanto a seguridad pública, todo lo que ha sucedido en Ayotzinapa, no se diga la salida del Chapo del penal, y sin duda los temas que ha habido relacionados con la contratación pública, el asunto del Tren Querétaro. O sea, han habido una serie de situaciones que han cuestionado la gestión de nuestro presidente. Entonces yo creo que él tendría que dar un mensaje sobre cuáles son las acciones, los planes, ¿no?, y los logros en estas materias. Es decir, cómo
¿cómo va él a abordar estos retos? Sería indispensable, porque no me gustaría, y yo creo que no sería una manera adecuada de conectar con los ciudadanos pues decepcionados hasta cierto punto con estos eventos, hablar solamente de datos, ¿no? Y lanzar solamente datos de supuestos logros. O sea, eso es lo que trae la campaña. Pero déjame tratar de sintetizar y ponerlo en términos periodísticos, Fabi. Un informe bajo fuego. ¿Cómo respondes un informe bajo fuego? Bueno, primero, si estás de acuerdo con Mariana que es un informe bajo fuego, y luego, ¿cómo repelerías? Sí, yo creo que sí. Fíjate que efectivamente en un año le pasó todo lo negativo que le puede pasar a un gobierno federal, ¿no? En un año fue justamente la desaparición de estos jóvenes de Ayotzinapa, pero en un año también la reforma educativa, uno de los primeros logros, estaba tambaleando con los maestros de Oaxaca, se tuvo que reformar el IEPO para poderlo echar a andar, el dólar se fue como al cielo, el precio del petróleo bajó, entonces una más, las cifras de la pobreza, somos más pobres, sabemos 20 millones de pobres más en el país. Entonces, este año el gobierno federal sí tiene una carga de logros negativos muy fuertes. Pero justo sí estoy de acuerdo contigo de que hoy el discurso tendría que ser otro, de conectarte con la gente y decirle, está muy lastimada, está muy dolida, no cree. Pero ante una sociedad que no cree y no cree en lo que le dicen, como gobierno sí creo que lo que tiene que dar es datos, es decir, qué tanto hice o qué hice bien para poder demostrar lo que a lo mejor con un discurso más social ya nadie se lo creería, pienso yo. Ahí tengo a Pepe Fernández Santillán, creo que está en la línea. Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, con mucho gusto de saludarte, estimado tocayo, y gracias por la invitación. Un placer. También saludo a quien está en la mesa. Un placer, Pepe. Estamos aquí tratando de retomar, poner algunos elementos de lo que puede suceder en el primer informe para analizarlo. Un informe bajo fuego después de un año se decía en la mesa, muy negativo, y la recomendación sería, tiene que conectar el gobierno de Peña Nieto con la ciudadanía, digamos, un poco lo que viene tratando de hacer, de remontar y recuperar confianza. Pero dime tú ¿cómo se hace eso desde tu punto de vista? Mira, primero que nada hay que tomar en cuenta que esta ceremonia del 1 de septiembre es por mandato constitucional. Entonces es ante todo un evento de mandato jurídico de la Carta Magna. Claro. Que tenía un formato faraónico en la época del régimen autoritario que afortunadamente cambió. Entonces, con este cambio, creo que se ha disminuido esta presencia que era el día en que se abría el periodo de la Cámara del Congreso de la Unión, y en realidad pues era el día del presidente, en el que el presidente decía que le venía en gana, ensalzaba pues logros, y todos le decían pleitesía al poder personal. Esto ha pasado a mejor vida, afortunadamente, y hoy México está inmerso en la pluralidad democrática, y esto gracias a que el Congreso tiene una presencia bipartidista y ya no monocolor como en tiempos anteriores. Dicho esto, lo que yo pondría de relieve es que lo que está atrás de todo el discurso presidencial son las reformas estructurales que se aprobaron en 2014 por mayoría calificada en el Congreso, y que todo iba bien. Él decía que el 2015 iba a ser, bueno, la segunda mitad del 14 iba a ser de consolidación de las reformas y de las leyes derivadas de estas reformas constitucionales. Sin embargo, pues surgió pocos días después del informe, del segundo informe, el problema de Ayotzinapa, que ya ha sido mencionado. Y después, en este año, la fuga de Chapo Guzmán, y entonces pues mucho del cuadro que tenía contemplado. Es que ese es justo el punto que ponía sobre la mesa, lo pones tú, lo ponías también, Mariana, hace un momento, y déjame ir a una pregunta muy concreta, y voy contigo, luego regreso, Pepe, y a ver, el gobierno, en los últimos meses, justamente como las reformas estructurales han sido el centro de su oferta política de este sexenio,
Pues una de las cosas sobre los que ha imaginado y le ha dado muchísimas vueltas es, por ejemplo, déjame decirlo de esta manera, cómo recuperar el Mexican Moment. Eso es posible después de lo que sucedió el último año y es posible volver a relanzar las reformas estructurales porque hoy, Mariana, es lo único que sigue teniendo. Y yo creo que parcialmente. Parcialmente, o sea, peor. No todas las reformas están en la misma situación, Pepe. Ajá. Podemos decir que la reforma anticorrupción, la reforma la emisión de la Ley General de Transparencia, que fue este año, desde luego son logros importantes. Yo creo que en esas reformas puede capitalizar mucho. Pero si hablamos de la reforma energética, lamentablemente el precio actual del petróleo... hoy $34. Hoy $34, Pepe. Un monto muchísimo menor de lo considerado en el diseño de esta reforma y en las expectativas que había tanto el gobierno como de el mundo entero sobre la reforma. Son diferentes, sobre todo los inversionistas. Los inversionistas obviamente repiensan su decisión porque el precio del petróleo, cosa que no tiene que ver con el presidente, está mucho más bajo. Entonces yo creo que en el tema de la reforma energética, de la cual pendía sobre todo el tema económico, y es el frente de las reformas económicas, sí se tiene que repensar ese discurso, porque, digo, el precio del petróleo es otro. Además de que hay algunas pruebas, por ejemplo, lo de los concursos, las rondas que hubieron para atraer inversionistas, pues las licitaciones. Lamentablemente no tuvieron en lo más mínimo la participación que se esperaba, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una señal de que el entorno le está mostrando al presidente y a su equipo que es otro, que las expectativas de los inversionistas es otras y que entonces ellos tienen que actuar de otra manera y tienen que reformular sus planes en ese frente. A ver, pero ahí hay una disyuntiva, es o cambias tu discurso o lo reformulas. Fíjate. ¿Por dónde vas tú, Freud? ¿Cómo ves? Yo creo que es el tercer año. Está La mitad. La mitad. Yo creo que el gobierno federal está muy buen tiempo de replantear lo que quiere hacer. O sea, tiene los últimos 3 años para capitalizarse como gobierno federal, como partido político, incluso se quiere mantener el 2018. Y yo sí estoy de acuerdo en este caso con Mariana. La reforma energética, ¿cómo? O sea, ya tenemos la primera piso para poder tener inversión privado. Y si ahorita empezamos a ver cómo exploramos el gas shale, que es el que nos va a permitir competir con Estados Unidos, en 3 años podemos lograr algo, ¿no? La reforma educativa se tardó mucho, pero ya modificó al IEPO. Entonces podemos hacer algo en Guerrero con la CETEC. Creo que sí es forma de... Ahora, las otras que sí tienen palomita, como es la anticorrupción, la que controla la deuda de los estados, que también ya se aprobó, ya no se pueden endeudar más de lo permitido, es otra palomita. Pero es lo que tú dices, un discurso que al ciudadano que hoy no le alcanza o que se sumó a la cifra de 20 millones de pobres más, no le dice nada. Pepe, a ver, déjame preguntarte, Pepe, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo replantear, cómo relanzar, además en un contexto, pues como se anuncia el próximo año, de ajuste de las finanzas públicas y del gasto por la caída de los precios del petróleo? Mira, yo creo que en el informe presidencial, esta parte económica en la que se está insistiendo en la mesa, tiene que ser revalorado tanto a nivel de política interna como de política exterior, porque hay sacudones muy fuertes, lo estoy viendo aquí en los Estados Unidos, de que las bolsas de valores de todo el mundo han sido sacudidas porque la expectativa de la economía china viene a la baja. Claro. Entonces, hay un entorno internacional del que no nos podemos desprender. Entonces, en términos económicos, sí, estoy totalmente de acuerdo. Veníamos sosteniendo desde hace 3 décadas, por lo menos, tiene que ser repensada, porque estos niveles de desigualdad, de empobrecimiento de la gran masa de la población es insostenible. Y así no se puede llevar un desarrollo digno de ser reconocido como tal y que quiere ser un desarrollo nacional. La otra cuestión es que tenemos que ser muy hábiles para replantear no solamente la política económica energética, sino la política de empleo, la política de inclusión de los jóvenes, y con eso va la reforma educativa, que ha sido la gran bandera del presidente, porque muchos pensábamos antes de las elecciones del 7 de junio, ¿qué van a hacer con la CENTE? Sin embargo,
se pudieron llevar a cabo las elecciones. Entonces es un logro político indiscutible. Y la otra cuestión es que se pensaba que la gente únicamente se podía domar a través de la confrontación violenta, y sin embargo ya vimos que no, que se iniciaron las clases en todo el territorio nacional, incluido Oaxaca, sin mayor derramamiento de sangre. Este es un punto político muy importante. Eso desde luego es un tanto, es un acierto. Estamos hablando con Mariana Campos, ella es de México Evalúa, Fabiola Guarnero, su directora editorial de Excelsior, y tengo una línea también a Pepe Fernández Santillán. Y me quedé contigo, Mariana, y es, a ver, parece que no puede cambiar de caballo porque lo que tiene es, digamos, como política central de gobierno, las reformas estructurales. Dentro de estas hay algunas que han caminado, como la educativa, pero tienes otras, por ejemplo, hoy me llama la atención el cambio de discurso o el cambio de tono que tratan de imprimir en el asunto de la desigualdad. Lo decía Fabi hace rato, se suman 2 millones más de mexicanos a la pobreza, pero hoy el discurso es, a ver señores, la pobreza es un asunto de Estado, el mundo se ha empobrecido, no es solamente un problema de desigualdad o de pobreza, sino de falta de crecimiento. ¿Estamos viendo ahí cambios en el discurso y nuevos enfoques? Yo creo que sí, y yo creo que porque viene de un triángulo muy difícil, Pepe. O sea, el triángulo que hay ahí es que tenemos más pobres en México, tenemos un presupuesto que lamentablemente va a vivir la caída del petróleo tremendamente a partir de 2016, y por otro lado tenemos un desprestigio a los principales programas de combate a la pobreza, entre ellos la Cruzada contra el Hambre, que bueno, la Auditoría Superior de la Federación anunció un mal uso de recursos públicos ahí. Entonces, esa triada hace muy difícil que con otros argumentos, ¿no? Que desde luego no sean estos argumentos aceptar que ha habido un error completo en el manejo de esta política, porque ningún gobierno lo va a aceptar fácilmente públicamente, ¿no? Pero lo que digo es que esta triada pone de verdad en un reto al gobierno federal. Y yo creo que esa respuesta, ese cambio en el discurso, que en efecto sí hay, como tratando de decir, este problema no lo puedo yo controlar, o no podemos hacer algo frente a un fenómeno mundial. Sí, no es solamente la política social, es un asunto de Estado, es lo que nos está diciendo es una hoy, manera... lo que dijo ayer, Rosario, en su intervención. En el Senado. ¿Qué te pareció a ti, Fabi? Pues es que yo creo que hay muchos columnistas que han escrito que es necesario incluso un ajuste en el gabinete, como que pensar en ya hacer los enroques. De hecho, han escrito como en otros presidentes, en qué año de sus gobiernos han hecho los primeros cambios. Generalmente es al 2 y medio se hacen los primeros cambios, justamente para ver cómo estamos haciendo. Peña Nieto no lo ha hecho, y cada que le mencionan y le preguntan, o en los círculos del gabinete dicen, vendrán después de tal periodo, y lo van aplazando. O sea, tú dirías, no es un asunto de discurso, es un asunto de cambiar nombres. ¿Tú cómo lo ves, Pepe? Mira, yo creo que hay que tomar en cuenta esto, aparte de la expectativa de cambios en el gabinete. Este 1 de septiembre inicia con una nueva legislatura. Esto hay que ponerlo muy de relieve, porque el presidente tiene que hacer política para hacer todos estos cambios en la línea educativa, en la línea económica, en la línea energética, etcétera, llevar a buen término la reforma, porque están iniciadas a nivel constitucional, pero se tienen que bajar a las leyes secundarias. Tienen que hacer política en el Congreso. Entonces, también hay nuevos presidentes en los partidos políticos. El presidente está anunciando con este informe una línea política que podríamos decir es como meter segunda cuando todavía estaban los vehículos estándar. Entonces, él dio su informe de la siguiente manera: no solamente la reforma educativa, sino regiones económicas, México en paz, o sea, contra la violencia y la justicia, México próspero, México mejor comunicado, jóvenes mexicanos, México incluyente, o sea, la política social que ustedes estaban mencionando, educación de calidad, México global, es decir, la política exterior. Yo añadiría una cosa que nos importa muchísimo a los mexicanos: cómo combatir la corrupción, porque también por ahí se nos está yendo muchísimo dinero, el control sobre las finanzas públicas, castigar a los malos funcionarios públicos,
los gobernadores, a los municipios en donde la gente de verdad está indignada, y por eso dio el mandato en las urnas a nivel de pluralidad. A nadie le dio el poder como un cheque en blanco, y por eso también los candidatos independientes como el Bronco en Nuevo León. Entonces, ahora, Pepe, pueden hacer de las suyas como antes. Ahí señalas una cosa muy importante, y voy contigo, Mariana, y es, en efecto, el tema de la corrupción. Cómo poder, digamos, construir una narrativa alrededor de ella que vas a necesitar, sobre todo, y difícil de desvincular del ajuste en el gasto público que ya se anunció para el próximo año. Es decir, es fácil poder decirle a un país, vamos a ajustar los cinturones, hay más pobreza, la desigualdad está dura, no estamos creciendo, y aunque sea un problema internacional, internamente sigue prevaleciendo una sensación, una percepción generalizada sobre falta de rendición de cuentas y corrupción. Totalmente. Yo creo que nunca es fácil, pero la manera de facilitarlo es comenzando por el propio gobierno y por los gastos cuestionables de los gobiernos. Me refiero gastos en publicidad, gastos en celulares, en viajes, en este tipo de asuntos que no necesariamente la ciudadanía entiende el por qué se llevan a cabo y que se cuestionan y que va a haber mayor rendición de cuentas de por qué se llevan a cabo. Entonces yo creo que el gobierno tendría que dar un ejemplo de ajuste de cinturón, primero que nada, antes de recortar la educación superior, ¿no? O subsidios para población vulnerable y ese tipo de cosas, tendría que el gobierno dar ese ejemplo. Yo creo que si el gobierno no da ese ejemplo primero, va a ser muy difícil encontrar algún tipo de conexión con el ciudadano y que el ciudadano sea receptivo o especialista sobre estos temas. Entonces, la palabra parece conexión, te la voy a robar porque justo, además tomo también tu idea sobre el ejemplo, justo es, digamos que un poco lo que está haciendo en la medida de sus posibilidades del otro lado a quien están señalando como demagógico o populista el caso de Morena, que dice, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a bajarnos los sueldos en la asamblea y eso lo vamos a dar en la educación, etcétera. ¿Cómo procesar desde el gobierno, digamos, ese contraste? Fíjate que está muy, muy difícil porque ahorita el gobierno federal, y hablo del presidente y todos sus secretarios, están en la postura de no te creo nada, no importa lo que digas. Entonces, Morena es más fácil, es una crisis de credibilidad, más fácil es que Morena diga lo que quiera, porque Morena no tiene la obligación de hacerlo o no hacerlo. No hay nadie que le dé seguimiento a Morena como le damos ese seguimiento al gobierno federal. Y la otra, ¿cómo le explicas al ciudadano qué es el presupuesto base cero, que es con lo que se va a empezar a discutir en la próxima legislatura, todo lo que va a ser la política económica de este país? Si es muy difícil decir qué programas sirven, qué programas no. Y la otra, como coincido con Pepe Fernández, yo creo que sí, el gran acierto que tiene ahorita Peña Nieto que puede capitalizar es el cambio en las dirigencias políticas y en la Cámara, porque él sí, el punto que hemos dicho que tiene palomita es en la operación política. Pepe, me estoy yendo. La palabra clave es conectar. Dame una sugerencia rápida sobre ella. Sí, mira, en materia de eso se llama materia de políticas públicas, es decir, no empezar con los grandes proyectos de vamos a hacer tales cosas en obras públicas, en gasto social, sino conectarse desde lo local. Es decir, desde los municipios, que la gente comience a tener confianza con sus gobernantes. Conectarse con la gente quiere decir recuperar la confianza en pequeñas obras, no en grandes discursos, no en obras faraónicas como antiguamente, sino empezar por poco y sobre todo dar ejemplo de lucha contra la corrupción, es decir, pescar a funcionarios públicos en determinadas faltas y castigarlos ejemplarmente. Eso sería una conexión que me parece daría buenos frutos. Pues muchas gracias, Pepe. Se nos fue el tiempo corriendo. Muchas gracias, Pepe Fernández Santillán. Muchas gracias, Mariana Campos, Fabio Guarneros. Gracias a los tres. Gracias a ustedes por haber estado hoy en Opiniones Encontradas, pero sobre todo a usted por haber estado acompañarnos en esta transmisión. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí 7:30 desde la esquina de la información. Mientras tanto, pásenlo muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.